Señor mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti, cual tierra seca agotada. Sin tu gracia desfallezco. Tú eres mi Señor. Buenos días. Seamos todos bienvenidos a nuestra Eucaristía, donde juntos compartimos el alimento de la palabra de nuestro Señor, así como de su cuerpo y de su sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Ponemos en manos de Dios con mucha confianza nuestros agradecimientos por todos los favores y beneficios que hemos recibido de su infinita bondad y misericordia en un momento de silencio. Y en esa misma confianza en que sabemos agradecerle todo lo que hace por nosotros, también en esa confianza ponemos en sus manos todas nuestras necesidades e intenciones personales y de familia. Suplicamos a Él el fin de esta pandemia, rogamos por la paz en el mundo entero, pedimos por la Iglesia universal y diocesana, por esta nuestra comunidad parroquial de San Juan Bautista. Pedimos también al Señor por todas y cada una de nuestras familias para que las asista con misericordia y paz. De manera particular por las más pobres, las más necesitadas, las más marginadas y vulnerables de toda sociedad, para que no les falte nuestra oración y ayuda y la presencia de Dios nuestro Señor en sus vidas. Rogamos también por todos y cada uno de nuestros enfermos y por quienes cuidan de ellos, tanto en casa como en los hospitales, en cualquiera de las áreas, para que el Señor los bendiga. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros fieles, familiares y amigos, para que Dios los tenga consigo en su presencia y a nosotros nos dé el consuelo y la paz. Por quienes están privados de su libertad o lejos de sus hogares, por quienes piden por nosotros, por quienes debiésemos también pedir. También reconocemos delante de Dios nuestras faltas, a quien pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el resplandor de las nubes se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte santo y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hace poco, cuando veíamos el bautismo de Jesús, escuchamos cómo a través de esos signos que se dieron, como el Espíritu Santo bajó en forma de una paloma, vimos cómo se cubrieron las nubes y cómo una voz potente también salió diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Hoy escuchamos también esa voz de parte del Padre con signos semejantes, una voz potente nuevamente que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La manifestación del Padre que siempre acompaña al Hijo, y el Hijo que también se siente acompañado por el Padre por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese Dios uno y trino que se conjugan y que se nos manifiestan. De esa manera lo hacen entonces con Pedro, con Santiago y con Juan, en aquella montaña de la cual no dice el nombre el evangelista Marcos, pero que se trata del Monte Tabor. El Monte Tabor pues es una montaña no muy alta. Para quienes vivimos aquí en la ciudad de Tepic, es un poco más alto que el Cerro de la Cruz que tenemos como referencia. El Osito es también parecido, en donde actualmente hoy se sube en un auto, a manera de obviamente de caracol. Llega uno a la parte alta de esa montaña y existe con ello una avenida empedrada de piedras muy grandes hasta llegar a un templo que hoy en día se erigió. Entró uno a ese templo que es muy bonito, y en la parte de la catacumba de ese templo existe con ello algunas piedras que quedan en la historia, que según narra, donde se transfiguró Dios nuestro Señor y precisamente donde se erigió un templo, en alusión al pasaje de la Biblia que acabamos de escuchar. En aquel entonces, pues todo alrededor pues era una parte desértica, y en esa montaña había algo de sombra. De ahí pues un poco la expresión, aparte de lo que fueron testigos Pedro, Santiago y Juan, el pretender insistir con Jesús en decir: hagamos tres tiendas. Y mencionan para quiénes son. Jesús simplemente les dice que no. Y vemos entonces cómo en aquel lugar existe aquella transfiguración, donde ellos se quedan asombrados, pero sobre todo asustados a lo desconocido, a lo que estaban siendo testigos y que les parecía solamente una imagen, ver cómo se encontraba Jesús con Elías, con Moisés, y vemos esa comunión del Antiguo Testamento con Jesús que viene a ser el Nuevo Testamento, ese puente de gracia. Vemos de la misma forma como lo hicimos el domingo anterior, donde decíamos que Jesús iniciaría
los 40 días en el Nuevo Testamento, mientras que en el Antiguo Testamento los 40 años del pueblo de Israel que había sido liberado del pueblo de Egipto. Es decir, estamos viendo esa manera de comunión del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero así como se asustan los discípulos al ver esa imagen, también vemos otro término parecido, pero también al mismo tiempo distinto, en la primera lectura que escuchábamos, donde a Abraham se le pide que haga el sacrificio de su hijo. No lo duda. A veces pareciera que escuchamos la palabra de Dios como si fuera algo muy sencillo. A veces lo leemos y al momento de leerlo pareciera como si todo se va dando de una manera sencilla, y sin embargo no lo es. El mismo Abraham, cuando se le dice que haga ello, al primer llamado dice: aquí estoy. Acordémonos del Salmo 39 también, que dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, mientras que Abraham firmemente dice: aquí estoy. Cuando se le pide que haga ese sacrificio, no lo duda, hasta llegado el momento cuando ven que sí lo realizará, le viene el suspenderlo, y con ello también una gratificación a su descendencia. Pero en ello habla entonces del temor que Abraham le tuvo a Dios. Y el temor en la Sagrada Escritura se manifiesta como aquella experiencia distinta a lo sagrado. Es decir, hay un temor sagrado en ello, de respeto, de creer, de confiar, de abandonarse en Dios en lo que se le pedida y en el saber tratar de hacerlo. Por un lado el temor, por otro lado asustados, dice la palabra, pero siempre con esa mirada puesta en lo desconocido. Dios se nos manifiesta de muchas maneras, de muchas formas, en muchas personas y de diferentes expresiones. Su rostro es muy distinto, el rostro del amor cambia, y lo hemos experimentado tanto en el que está enfermo, como aquel que se está doliendo, como aquel que sufre, como aquel que ríe, como aquel que se encuentra completamente alegre. La manifestación del rostro del amor es diferente. Por lo tanto, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, en esos términos encontramos primero la disposición de Abraham y al mismo tiempo la fidelidad. Por el otro lado, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, descubrimos de Pedro, de Santiago y de Juan lo mismo. La fidelidad. No le digan a nadie. Bajarán de aquella montaña y continuarán la vida, y van a entender este misterio de la resurrección, que en ese momento les quedó la inquietud. ¿Qué significa resucitar? Nosotros ya comprendemos hoy en día lo que significa, ellos no. Y vamos a ver pasajes como por ejemplo aquel de la calzada de Emaús, después de la pasión, después de la muerte de Jesús, cómo Jesús va junto con ellos, cómo les explica de nuevo las Escrituras, y van a entender lo que significa la resurrección, porque incluso al estar quitada la piedra en donde fue el sepulcro de Dios nuestro Señor en la persona de Jesús, aún así dudaban que hubiera resucitado. Ese término no lo entendían. Creían que a lo mejor los soldados lo habían puesto en otro lugar. Sin embargo, poco a poco lo van a comprender. La fidelidad, la obediencia, que tanto muchas veces nos cuesta a nosotros. Le pedimos sí muchas cosas a Dios, pero en esa confianza que le tenemos, como decíamos en el Salmo, cuando Dios nos pide, muchas veces lo cuestionamos. Y es ahí donde la diferencia la hace un Abraham que dice: aquí estoy. ¿Cuál es nuestra disposición ante Dios? ¿De qué manera lo distinguimos? ¿Su rostro? ¿De qué manera reconocemos su voz? ¿De qué manera distingo mi obediencia a Él, mi fidelidad en medio de tantos tropiezos que hemos tenido, de tantas caídas?
Pero sin duda existe ese sentido de esperanza. Levantarnos, confiar nuevamente en Él. Si Él lo hace con cada uno de nosotros, a pesar de nuestras historias, a pesar de aquellas nuestras vulnerabilidades, claro que también nosotros podemos abrirnos a su amor, a su esperanza, a su caridad. Pidamos pues al Señor lo que más necesitamos, pero también en esa línea de podernos dejar sorprender por Él. Al igual que Santiago, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Abraham, abrámonos pues esa experiencia de vivir el amor que nos tiene, de escuchar su llamado y de tratar de hacer lo que Él nos pide a cada uno. A Jesús sea siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, hagamos juntos nuestra profesión de fe, el credo de los apóstoles propio de este tiempo de Cuaresma. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos al Señor, junto con el pan y el vino, nuestras vidas. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da la vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad.
Recemos, hermanos, para que este sacrificio del pan y del vino, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, junto con los ángeles, te alabamos y cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque es este el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel día es este el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga.
Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolidándonos en el vínculo de la comunión, con el Papa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y en sus angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la paz de tu Hijo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, juntos nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos así la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Oh buen Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien con ojos de misericordia la fe de tu Iglesia aquí reunida, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros, invitados a su banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Recíbeme con toda esta miseria que hay en mí, con todo el fuego de mi corazón que quiero darte. Recíbeme con mi debilidad y pequeñez, con todo lo mejor que has puesto en mí, y quiero darte. Recíbeme. Recíbeme con toda esta miseria que hay en mí, con todo el fuego de mi corazón que quiero darte. Recíbeme con mi debilidad y pequeñez, con todo lo mejor que has puesto en mí, y quiero darte. Recíbeme. Gracias, Señor, por el alimento de tu palabra, de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, mira por mis ojos, habla por mi boca, sonríe con mis labios, ama con mi corazón. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirigimos nuestra oración a nuestra Madre María Santísima en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor.
Hacemos también nuestra oración al santo patrono de esta nuestra comunidad parroquial, al buen San Juan Bautista. Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo. Guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz, y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón. Protégenos, alivia nuestras cargas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, la ventura y el bienestar en nuestro hogar y trabajo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dales, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia infinita de Dios, descansen en paz. Así sea. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Agradezco a ustedes que domingo a domingo nos dan la oportunidad de entrar en sus hogares o en sus trabajos participando de la Eucaristía. Agradezco también a quienes hacen posible este servicio, a Publivisión Medios, a Mario Novello, al ingeniero, así como también pedimos por René, agradezco también su apoyo en el canto, que hace del canto una oración. De igual manera a don José, que nos ayuda mucho en el servicio de la sacristía. A todos ustedes que con su generosidad en acompañarnos a distancia, Dios les pague. La invitación sigue en pie. Independientemente del color que esté el semáforo, creo que el respeto a la vida tenemos que tenerlo presente. Cuidémonos con responsabilidad civil y con conciencia cristiana. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca por siempre. Amén. En la paz del Señor, vayamos y hagamos vida lo que hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Que tengan buen domingo y buena semana. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Él es mi roca y mi baluarte, de Él viene mi esperanza. Eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor.